17 de mayo de 2013, en el penal de Marcos Paz. A esa hora de la mañana, los guardias comienzan su rutina habitual, pero en una de las celdas del módulo de detenidos por delitos de lesa humanidad, algo no está bien. Jorge Rafael Videla, el exdictador que gobernó Argentina entre 1976 y 1981, aparece sin vida. Tenía 87 años y estaba cumpliendo condenas por secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura militar. Los primeros informes oficiales del servicio penitenciario hablaban de una muerte natural. Sin embargo, con el paso de las horas surgieron datos más precisos. Días antes, Videla había sufrido una caída mientras se duchaba en el baño del penal. Era un hombre frágil, con problemas cardíacos y medicado con anticoagulantes. La caída le provocó lesiones internas y un sangrado que complicó aún más su estado. 5 días después, su cuerpo no resistió y murió dentro de la celda, sin poder ser trasladado a tiempo. Su familia denunció fallas médicas y pidió una investigación, pero la causa no cambió el hecho central. Videla, el jefe máximo del proceso de reorganización nacional, había muerto en una cárcel común, bajo sentencia judicial, y no protegido por privilegios militares. Para entender cómo llegó a ese final, hay que volver al principio. Jorge Rafael Videla nació en 1925 y siguió la carrera militar desde joven. El 24 de marzo de 1976, encabezó el golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón. Desde ese día, Argentina vivió uno de los periodos más oscuros de su historia. Bajo su mando, se instalaron centros clandestinos de detención, operaron grupos de tareas y miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Organismos de derechos humanos estiman que entre 13.000 y 33.000 personas fueron víctimas del terrorismo de Estado. Muchas familias jamás volvieron a ver a sus hijos. Además, durante la dictadura funcionó un plan para apropiarse de bebés nacidos en cautiverio y entregarlos a otras familias, borrando su identidad original. Años después, la justicia argentina confirmó que esa práctica no fue aislada, sino sistemática. Con la vuelta a la democracia en 1983, el país tomó una decisión histórica: juzgar a los responsables. En 1985, Videla fue condenado a cadena perpetua por homicidios, secuestros y torturas. Más tarde recibió un indulto político, pero ese beneficio se anuló en los años 2000. Los juicios se reabrieron y Videla volvió a enfrentar a los tribunales. En 2010 fue condenado nuevamente a prisión perpetua por fusilamientos ilegales. En 2012 sumó otra sentencia, 50 años de cárcel, por el plan sistemático de robo de bebés. Para entonces ya estaba recluido en Marcos Paz, convertido en un símbolo del capítulo más violento de la historia argentina. Durante sus últimos años, Videla no mostró arrepentimiento. En entrevistas reconoció que el Estado había matado y hecho desaparecer a miles de personas. Esas declaraciones reforzaron el rechazo social hacia él. Y así, el general que gobernó con poder absoluto terminó sus días solo, enfermo y condenado, dentro de una celda común. Los días previos a la muerte de Videla estuvieron marcados por problemas de salud que el penal ya conocía. A sus 87 años, el exdictador sufría hipertensión, arritmias y estaba bajo medicación permanente. Por eso cada cambio en su estado físico debía ser controlado. Sin embargo, todo se complicó después de la caída que sufrió mientras se duchaba en el baño del módulo donde estaba alojado. Según el informe del establecimiento, Videla resbaló en el piso mojado y cayó bruscamente. Sufrió golpes fuertes en la zona del pubis y en las costillas, lesiones que, por su edad y su tratamiento con anticoagulantes, representaban un riesgo inmediato. El personal médico del penal lo revisó después del accidente, pero no consideró necesario trasladarlo a un hospital externo. Esa decisión sería cuestionada tiempo después. Durante los días siguientes, Videla se mantuvo en su celda, con dolores y molestias que fueron aumentando. Algunos guardias declararon que lo vieron caminar con dificultad. Otros mencionaron que se quejaba del pecho y la pelvis. Él mismo pidió atención médica más de una vez, pero aún así, permaneció en el penal bajo observación interna. El 17 de mayo, poco antes de las 8 de la mañana, un guardia notó que Videla no respondía. Cuando entraron a la celda, lo encontraron sin signos vitales. A los minutos, el servicio médico confirmó el fallecimiento. La primera hipótesis fue un paro cardíaco,
consecuencia directa de la hemorragia interna provocada por la caída. Su muerte generó una reacción inmediata en todo el país. Algunos sectores vincularon el fallecimiento con la supuesta falta de atención médica. Para otros se trataba de una muerte natural, acorde a su edad y su deterioro físico. Pero lo que quedó claro desde el primer momento es que su final cerraba un capítulo histórico. El jefe del régimen que había marcado a toda una generación moría en las mismas cárceles, donde muchos de sus subordinados seguían cumpliendo penas. Mientras tanto, la justicia abrió una investigación para determinar si hubo negligencia en los controles médicos. Se revisaron informes de guardias, registros de enfermería y su historia clínica dentro del penal. También se revisaron los protocolos de actuación para presos con enfermedades cardíacas y tratamientos anticoagulantes. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un paro cardíaco, producido por una hemorragia interna. No hubo señales de agresión ni intervención de terceros. Fuera del penal, la noticia recorrió el país en pocos minutos. Para muchos sobrevivientes y familiares de víctimas, la muerte de Videla no significaba justicia, pero sí el cierre de un ciclo. Organismos de derechos humanos recordaron que el exdictador había muerto condenado y en prisión común, algo que no había ocurrido con otros responsables de dictaduras en la región. La opinión pública también se dividió. Algunos medios hablaron de el final de un símbolo del horror. Otros simplemente informaron los hechos sin calificar, pero en todos los casos la muerte de Videla volvió a abrir debates sobre memoria, justicia y responsabilidad histórica. Mientras la autopsia avanzaba y la prensa discutía sus últimos días, quedaba pendiente una pregunta más profunda. ¿Qué significaba su muerte para la Argentina democrática? Esa respuesta no se encontraba en una celda, sino en la memoria colectiva del país. La noticia de la muerte de Videla no quedó encerrada dentro del penal. En pocas horas llegó a los canales de televisión, a las radios y a los portales de noticias de todo el país. En Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario y en muchas ciudades, los organismos de derechos humanos reaccionaron casi de inmediato. Para ellos, la muerte de Videla no era motivo de celebración, pero sí representaba algo claro. El exdictador había terminado su vida condenado y sometido a la justicia, algo que durante décadas parecía imposible. La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado recordando que Videla había sido responsable de violaciones masivas y sistemáticas, y que su muerte no cambiaba el compromiso del Estado democrático con la memoria y la verdad. Abuelas de Plaza de Mayo también expresó su posición. Murió sin arrepentirse y sin ayudar a encontrar a los nietos que aún faltan. Ese punto era clave, porque hasta el día de su muerte, Videla nunca aportó información sobre el destino de miles de desaparecidos ni de los bebés apropiados durante la dictadura. En otros sectores de la sociedad, la reacción fue diferente. Algunos grupos minoritarios vinculados al pasado militar hablaron de un trato injusto hacia un hombre anciano. Pero esas voces quedaron aisladas frente al consenso general. Los crímenes del terrorismo de Estado habían sido probados en los tribunales y Videla había recibido condenas basadas en hechos, documentos y testimonios. Con el paso de las horas, también se discutió qué pasaría con su cuerpo. Videla dejó instrucciones para evitar homenajes públicos o manifestaciones que generaran conflicto. Finalmente, su familia realizó un entierro privado, sin presencia de autoridades militares ni actos públicos. El lugar exacto fue mantenido en reserva para evitar tensiones o manifestaciones. En los días siguientes, los medios analizaron lo que su muerte significaba para el país. Algunos destacaron que Videla fue el primer exdictador argentino en morir detenido y condenado, lo que reforzaba el rol de la justicia en tiempos democráticos. Otros subrayaron que su figura recordaba un pasado que todavía dejaba heridas abiertas. Los sobrevivientes de centros clandestinos contaron sus historias, nuevamente en programas de televisión, señalando que la memoria era parte fundamental del futuro argentino. El debate también llegó a las escuelas, a las universidades y a las redes sociales. Muchos jóvenes que no habían vivido la dictadura se acercaron por primera vez a la historia del proceso de reorganización nacional, tratando de entender qué había ocurrido y por qué. Para los especialistas en derechos humanos, esto era una señal importante. La muerte de Videla no cerraba la historia, sino que invitaba a seguir discutiéndola. Finalmente, la muerte del general
Videla dejó una imagen clara para la Argentina democrática. La justicia, aunque tarde, había alcanzado a uno de los responsables más importantes de la dictadura. Su final en una celda común, lejos del poder militar que alguna vez controló, se convirtió en un símbolo de un país que eligió la memoria y la ley por encima del silencio. Y así terminó la historia del hombre que gobernó con poder absoluto, pero que murió como un detenido más, bajo la custodia del Estado que él mismo había intentado destruir. ¿Deberían los responsables de crímenes de Estado ser juzgados siempre, sin importar cuántos años pasen? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte para más historias reales de la historia argentina.